Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Crees que es tu iglesia la iglesia de Cristo? Hoy en la Iglesia Católica se celebra la solemnidad por los santos Pedro y Pablo. El Evangelio de hoy nos habla específicamente de San Pedro, el primer papa nombrado por Jesús. Actualmente los católicos necesitamos reaprender todo lo que Dios a través de la Iglesia Católica nos ofrece y poder enamorarnos de esa riqueza que nos hace más felices acá en la tierra y abona un lote en la eternidad con Jesús. Cuando un esposo no sabe las virtudes y cualidades de su esposa, puede ser presa fácil de otra que le coquetee. Eso nos pasa a los católicos con las filosofías del mundo. Como no conocemos la riqueza que tenemos, entonces nos dejamos coquetear por otras cosas afuera. Por eso hoy estamos llamados a pensar que no lo sabemos todo, sino que como familia entremos a conocer más sobre ese regalo que nosotros mismos hemos escondido. San Pedro y San Pablo fueron dos discípulos de Jesús que recorrieron dos caminos diferentes, pero que tenían un destino común: trabajar por la iglesia de Cristo, la iglesia católica, que para quienes no saben, católica significa universal. Es maravilloso pensar que este mismo evangelio hoy esté siendo reflexionado en todo el mundo por los católicos. Vamos a sumergirnos un poco más alrededor de 3 puntos importantes a partir del evangelio y la solemnidad de hoy. Primero, 2 caminos que llegaron a un mismo destino. Segundo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y tercero, la autoridad dada por Dios a su iglesia. Primero, 2 caminos que llegan a un mismo destino. Dios se da a conocer a quien Él quiere. ¿No es hermoso que tú estés aquí hoy escuchando este evangelio porque Dios así lo quiso y no necesariamente por ti? La respuesta de Pedro, que parecía provenir de su propia sabiduría, fue revelada por el Padre. Porque, repito, Él se da a conocer a quien Él quiere. Aquí hablamos hoy de 2 caminos: la vida de San Pablo y la vida de San Pedro, a quienes Dios se dio a conocer a través de Jesús y cuyas vidas fueron diferentes, pero en común tenían que fueron cambiadas por Dios, puestas al servicio de Dios y llevadas al cielo por causa de Dios. Simón, después llamado por Jesús Pedro, que significa roca, fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Era un pescador al que Jesús le dijo que le siguiera, que lo iba a hacer pescador de hombres. Era una persona humilde, sin educación, un líder impulsivo. Negó a la madrugada en que el Señor fue llevado a morir en la cruz a Jesús. Estuvo con él durante los 3 años que estuvo Jesús en medio de nosotros. Y después de la resurrección de Jesús y de recibir el Espíritu Santo, empezó a anunciar el Evangelio, a sufrir persecución y morir en nombre de Jesús. Saulo, también llamado Pablo, que significa pequeño, fue un fariseo apasionado, con mucha educación, que nunca conoció personalmente a Jesús. Después de la resurrección de Jesús y el nacimiento del cristianismo, Saulo perseguía a los cristianos por considerar que iban en contra de Dios. Cuando Saulo iba camino a Damasco para perseguir a los cristianos allí y llevarlos presos a Jerusalén, a mitad de camino vio una luz que lo encegueció, lo tiró al suelo y escuchó una voz que le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres?, pregunta Pablo, y le contesta la voz: Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate, entra a la ciudad
y allí te dirán lo que debes hacer. Una vez fue a Damasco, su visión fue restaurada y fue bautizado. Empezó el nuevo camino en el cual anunció el evangelio a los no judíos, es decir, a los gentiles, y también murió en el nombre de Jesús. Dios nos llama con nuestras personalidades, historias, conocimiento y nos transforma. Como miembros de nuestra familia todos tenemos características diferentes, pero cada una es muy valiosa. El Señor lleva un proceso con cada uno de nosotros y nos da un propósito de vida como se lo dio a San Pedro y a San Pablo. El objetivo común es llegar a Jesús habiendo cumplido esa misión que Él nos ha encomendado, que va más allá de lo que el mundo pide de nosotros. Mario y Andrea se casarían en 2 días, cada uno con vidas diferentes. Hace 3 años jamás se hubieran imaginado dar ese paso. Mario era un joven que había tenido una vida modestamente cómoda, siempre con un buen referente familiar por parte de sus padres. Andrea, en cambio, como lo pensaba para ella misma, era gracia de la misericordia de Dios. De niña vivía con sus padres. Su mamá era adicta a la cocaína y en las noches se la pasaba en las discotecas, a veces amaneciendo en la cama de cualquier extraño. Su papá, en cambio, era un hombre bueno que la cuidaba, le preparaba los alimentos, estaba pendiente de ella y le leía cuentos por las noches. Un día sus padres se separaron y todo cambió. Le dieron la custodia de ella a su madre, quien se fue a vivir al otro extremo del país. La vida de Andrea cambió radicalmente. Pasaba días sin comer y a veces tenía que robar para poder alimentarse. A sus escasos 10 años tenía que hacerse cargo de su mamá y del caos que dejaba en casa cuando llegaba con sus amigos a beber. También había noches que tenía que presenciar palizas con sus amantes de turno. Veía a su mamá mentir. Mentía todo el tiempo y le decía que su papá era un tacaño y le obligaba a mentir para aumentar la cantidad de dinero que enviaba. Sus padres habían asistido a iglesias diferentes a la católica, pero ninguno de los dos profesaba su fe. Sin embargo, Andrea en su niñez recordaba cómo antes de acostarse hablaba con Dios y le pedía que la sacara de ese infierno. Además, necesitaba aferrarse a la idea de que su papá no era lo que su mamá decía, así que empezó a hacer todo lo que pudo para llamar su atención. Sacaba las mejores notas, pero poco a poco sentía como si su papá no se interesara por ella. En la adolescencia, después de terminar el colegio, no tenía cómo pagar la universidad y tuvo una discusión fuerte con su padre con el que dejó de hablarse por 15 años. Empieza a ser una prostituta de lujo. Su vida era vacía y así estuvo durante 3 años en los cuales abortó 2 veces. Recordó cómo eso la marcó para siempre. Luego, en la universidad, se conoció con su novio por el que dejó la prostitución. No creía en Dios, pero cada vez que pasaba por las iglesias católicas se sentía inquieta. Varias semanas, escuchando esta emisora, la llevaron a asistir por fin a su primera misa en la vida. Allí conoció un sacerdote que la acompañó con amor en sus dudas, su escepticismo, la recepción de los sacramentos y su camino de fe. Días después llamó a su papá. Ambos se perdonaron y se pidieron perdón. Su mamá había muerto hace unos años de una sobredosis, pero también en su corazón la perdonó y le pidió perdón. Ahora estaba a punto de casarse. Le serviría al Señor a través de su familia. Anhelaba servirle en todo como lo venía haciendo desde la caridad, en la que era capaz de ponerse en los zapatos de tantos niños que estaban viviendo la situación que ella vivió. El día de su boda sintió gratitud con ese Padre Celestial que puso su mirada en ella y en su esposo, que aunque sus vidas habían sido diferentes, ahora el Señor los llevaba a caminar con él desde la Iglesia Católica, a través de la cual le había ayudado tanto. Segundo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Sobre Pedro, dijo Jesús, construyó una iglesia, nuestra Iglesia Católica. De hecho, hoy en día los restos de San Pedro se encuentran en las grutas del Vaticano, pero lo que dijo Jesús significó más que eso. Era el comienzo de la nueva iglesia que ni siquiera el poder de la muerte podrá vencer. Una iglesia que lleva más de 2000 años. Muchas personas se han separado de esta, formando sus propias iglesias, también haciendo parte de otras filosofías que van en contra de lo que Jesús enseñó. Y no se trata de ver a las personas que se han ido con ojos ni de juzgamiento ni de justificación. Muchos de los que estamos aquí nos hemos ido y hemos regresado. Estamos llamados a orar por nuestros sacerdotes y también por quienes se han ido para que vuelvan a casa.
Pero como decíamos en el primer punto, cuando no conocemos el valor del tesoro que tenemos, fácilmente prescindimos de él. La roca simboliza firmeza. Por eso dice Jesús que nada podrá vencerla. A pesar de todas las divisiones y situaciones dentro de la iglesia, nada ha podido acabar con ella. Y nosotros que formamos la iglesia debemos estar unidos y fortalecidos en la otra roca que es Jesús. Hoy las familias necesitamos construir nuestra casa sobre esa roca. Necesitamos crecer en todo hacia Jesús y estar unidos en comunidad en la iglesia que Cristo nos dejó. El matrimonio de Andrea y Mario estuvo precioso, no tanto por los lujos, sino por el amor que se respiraba en la iglesia por parte de las familias de los novios, amor suscitado por el mismo Jesucristo. En la celebración, mientras todos estaban sentados esperando la cena, Andrea se le acerca al sacerdote que había desempeñado un papel fundamental en ella para acercarla al Padre, y lo abraza dándole las gracias. Él no quiere atribuirse nada a él mismo y le dice: toda la gloria sea para Dios, Él es quien hace la obra. Él se sienta nuevamente y recuerda ese periodo de duda años después de ser ordenado sacerdote. Había aprendido mucho en el seminario y en el ejercicio del sacerdocio, pero sentía frío y soledad en su alma y no vivía el Jesús que predicaba en el Evangelio todos los días. Se había acomodado a hacer lo mínimo, hasta que su mamá enfermó y fue a visitarla. Allí la vio tan delgada y tan frágil, esa mujer que sembró en su vida el amor hacia Jesús y la Virgen María, esa mujer con la que caminaba cuando era pequeño y lo abrazaba con una ternura tal que sentía como si el mismo Dios lo abrazara. Allí la vio tan débil, pero con un gozo en sus ojos, y su mamá le dijo: por fin, mi hijo, por fin voy a abrazar a Jesús y a mi Madre Celestial. Ella, que tanto lo conocía, sabía que algo le pasaba a su hijo y le preguntó: ¿cómo está tu relación con Jesús? Él no respondió, pero su mamá ya sabía. Unas horas después, mientras su mamá dormía, la vio allí acostada, tan tranquila, tan feliz. Allí vio el rostro de Jesús en la cara de su madre y empezó a sentir un anhelo de buscarlo, de reencontrarse con él, de vivir su presencia. Ahora recuerda mucho sus palabras: tú eres parte importante de la iglesia de Cristo, hijo. Permanece en él para que tu principal fruto sea el amor. Tú podrías ser el rostro de Dios que muchas personas vean. Él siempre está esperando a que le abras la puerta y lo encuentres a solas y en el redil que Él te dio para cuidar. Después regresa a su parroquia y una vez se reencuentra con su buen pastor, días después conoce a Andrea. Y tercero, la autoridad dada por Dios a su iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Lo que desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Jesús, con las llaves, le está dando a Pedro la autoridad sobre su iglesia. Las llaves simbolizan la autoridad sobre la casa, la potestad de disponer, de dejar entrar y de echar de la casa. Ahora, no solo a Pedro, sino a sus sucesores, que desde Pedro han habido 266 papas, contando hasta hoy, con nuestra autoridad, el Papa Francisco. Si hay una autoridad, estamos llamados a sujetarnos a ella. ¿Cómo te sentirías como papá o mamá si, queriendo lo mejor para tus hijos, tienes unas disposiciones en casa por su bien y ellos no se ajustan a estas? Jesús, a través de su palabra y la autoridad de la iglesia, ha planteado disposiciones para nosotros que no solo nos van a ser útiles en esta vida, sino en la venidera. Hoy es un llamado para que como familias volvamos a conocer un poco más de Jesús a través del regalo maravilloso de su iglesia. Ahora es importante tener cuidado con algo. La iglesia está compuesta de personas que fallamos, y mucho. Si nuestra fe está puesta en el comportamiento del sacerdote o cualquier figura de autoridad referente allí, entonces tenemos una fe débil, porque tanto ellos como nosotros fallamos. Por eso necesitamos el médico que es Jesús. No podemos ir en contra de la autoridad criticando a los sacerdotes. Debemos orar por ellos. Esto no significa justificar lo injustificable, pero toda la iglesia, incluyendo sus ministros, necesitamos de mucha oración para que seamos fortalecidos en la fe. Cuando Andrea y Mario eran novios, inicialmente tomaron la decisión de vivir juntos. Aunque Mario venía de una familia católica, no pensaba que estuviera mal vivir con una persona que uno amaba, así no estén casados. Pero conforme Andrea empezó a aprender más y más,
se dio cuenta de la belleza del sacramento del matrimonio dentro de la Iglesia Católica. Lo habló con Mario, quien la amaba mucho, y tomaron la decisión de casarse. Se prepararon en la iglesia para dar este paso tan importante. En 8 meses sería la ceremonia, y un anhelo se empezó a anidar en el corazón de Andrea: vivir en castidad hasta el momento de su matrimonio, es decir, abstenerse de relaciones sexuales antes del matrimonio. Ella sentía que Dios la había bendecido tanto, que todo lo que había hecho bajo la autoridad de la iglesia le había ayudado mucho en su vida. Leyó en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2350 sobre la castidad antes del matrimonio y quería intentarlo con Mario. Al principio él se rehusó a hacerlo, pero luego accedió. El día de su noche de bodas pensaron que había valido totalmente la pena esa decisión que los llevó a basar su relación aún más en la esencia del otro. Aunque hubo momentos en los que fue duro, recordaban que Dios les daba la gracia de la fortaleza para obedecerle y que se estaban guardando como un regalo uno para el otro. Oración. Amado Padre, es increíble saber que estamos hablando a un Dios eterno. Déjame conocer, Señor, tu ternura. Hoy nos llamas tal como lo hiciste con San Pedro y con San Pablo, y quieres darnos una nueva vida en la que te sirvamos y te honremos. Como dice San José María Escrivá de Balaguer, en la cotidianidad te podemos servir, cuando hacemos con gusto todo sirviéndote a ti, no a los hombres. Gracias por recordarnos el regalo de tu iglesia. Perdónanos porque hemos dado por sentado este regalo. Guíanos a través de tu Santo Espíritu a conocer más de esta iglesia universal, para no ser atraídos por tantas trampas afuera, y danos la gracia de enseñarle a nuestras familias con el ejemplo el valor de ese regalo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Si este Evangelio ha sido de bendición para ti, compártelo con otras familias. Dios te bendiga a ti y bendiga a tu familia.